Hola, muy buenas tardes a todos. Perdón por el atraso, la ciudad con la lluvia, ustedes saben que se pone un poco difícil, a pesar de que no haya sido tanta lluvia. Pero bueno, estamos muy contentos de poder tenerlos aquí y de poder tener este panel para conversar en el lanzamiento de Punto y Coma número 12 y sobre todo aprovechando que el 28 de julio se cumplió un año del fraude electoral de la última elección de Nicolás Maduro. Es una muy buena instancia para reflexionar en torno a la crisis que vive Venezuela hace tantos años y también ver las implicancias que tiene en la geopolítica y en nuestro país, en la discusión pública. Nos acompañan hoy en este panel tres invitados de primer nivel, o dos invitados y una persona de la casa. Isabel Castillo es cientista política de la Universidad Católica, doctora por la Universidad de Northwestern y profesora de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile e investigadora también asociada del COES. Así que muchas gracias, Isabel, por acompañarnos hoy. Felipe Arboe es abogado, tiene una larga trayectoria política, ha sido diputado, senador, convencional constituyente, subsecretario del Interior, entre otras cosas, y actualmente es académico del Centro de Estudios del Crimen Organizado en la Universidad San Sebastián. Y por último nos acompaña Pablo Ortúzar, que es investigador del IES, antropólogo, doctor por la Universidad de Oxford, autor de numerosos libros, entre los que destacan El poder del poder, El precio de la noche y Sueños de cartón. Y me dicen por interno que viene pronto uno aquí en el catálogo del IES, así que vamos a estar anunciándolo pronto en nuestras redes. Así que bueno, muchas gracias Pablo, Felipe e Isabel por acompañarnos hoy. Sin más preámbulo, comencemos la conversación. La idea es que cada uno tenga 8 minutos de intervención inicial y luego podamos conversar sobre este número y la crisis venezolana. Así que muchas gracias, gracias. Isabel. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Primera vez que leo la revista, así que felicitaciones, está súper interesante. Y como, bueno, da cuenta, hay muchas aristas en las que uno puede, desde las cuales se puede analizar el caso venezolano, ¿no? Ya llevamos más de 25 años desde la llegada de Chávez al poder, y ahí, claro, hay una evolución, las implicancias acá, las distintas etapas que han pasado. Pero ya que son 8 minutos, yo quería enfocarme en un tema como de discusión que me parece clave también para los debates actuales, que tiene que ver un poco con la democracia, ¿no? Porque el caso de Venezuela es y como se dan cuenta varios de los artículos, es este primer ejemplo o caso de esta nueva forma de erosión democrática, ¿no? Un poco desde adentro, desde gobiernos electos, ¿no? Entonces no es el primer caso de un autoritarismo electoral, hay varios previos en el siglo XX, México, Fujimori en Perú, pero tenían una característica distinta, ¿no? Fujimori hizo un autogolpe, cerró el Congreso, pero aquí fue este proceso mucho más lento y esa ha sido parte de los debates que se han dado, ¿no? Desde en términos como politológicos, grandes discusiones, bueno, cómo se mide, cómo definimos y cuándo se establece el punto de quiebre, ¿no? O sea, claramente en términos electorales hay un cierto consenso que a partir del 2015 Venezuela, las elecciones evidentemente ya dejaron de ser democráticas, pero antes de eso hubo más de década y media donde las elecciones en general eran reconocidas como competitivas, ¿no? No justas necesariamente, porque había una serie de mecanismos que hacían que lo que llaman los politólogos Levitsky y Wey como una cancha desnivelada, ¿no? Formas de intervenir, pero las elecciones seguían siendo competitivas y el régimen seguía teniendo mucho apoyo, ¿no? Entonces, parte de la interesante de este caso y que hoy en día obviamente miramos con otra perspectiva es, bueno, cuándo empieza más allá del tema electoral, hoy en día es mucho más fácil ver todas estas señales desde el inicio, el ataque a la prensa, por ejemplo, ¿no? El cierre de algunos medios, el intento de copar ciertos espacios, el tipo de democracia más
más plebiscitaria, ¿no? Con distintos referéndum y todo, pero es algo que cuesta mucho ver en vivo, ¿no? Y tal vez hoy en día, bueno, hemos aprendido más, pero todavía cuesta, ¿no? Estas son discusiones que seguimos teniendo con colegas, por ejemplo, respecto del caso de Estados Unidos, ¿no? Que hay una serie actual, ¿no? Una serie de medidas que claramente son reñidas con ciertos elementos de la democracia, pero todavía uno no puede decir necesariamente que hay un cambio de régimen, ¿no? Hubo un intento en enero, el 6 de enero, ¿no? En la elección anterior con la toma del Capitolio, qué sé yo, pero son cosas que cuestan ver. Y lo que me parece también clave, que le agrega una dimensión de dificultad a esto, es esta distinción entre la democracia formal o institucional, liberal, y los resultados que se espera de un régimen, ¿no? Y creo que parte de la dificultad, sobre todo desde la izquierda, ¿no? En reconocer, y la tardanza en reconocer los rasgos autoritarios del régimen tenía que ver con que había ciertos éxitos sociales, si se quiere, ¿no? En términos de reducción de pobreza, de desigualdad, que probablemente fueron gracias al petróleo más que a otra cosa, pero eso fue real, ¿no? Hubo una inclusión y se le habló a actores que habían estado excluidos por mucho tiempo, ¿no? Cuando llega Chávez al poder, evidentemente había una crisis muy profunda y en unos años se redujo la pobreza a la mitad, ¿no? Seguía siendo relativamente alta comparado con, no sé, por ejemplo, con nosotros, con Chile, pero se expandió la educación, la salud, y esos fueron logros concretos que hacen más difícil la evaluación, ¿no? Y hoy en día pasa algo similar del otro lado, por ejemplo, con Bukele, ¿no? Es popular porque hay un éxito en términos de una demanda ciudadana, ¿no? Entonces, como que esta evaluación tal vez de las instituciones en abstracto, uno la puede hacer en términos normativos, en términos disciplinarios, pero en términos políticos, bueno, uno puede tratar de entender, pero esa es la dificultad que tenemos, ¿no? Que la gente pareciera valorar más, o a veces en algunos contextos, ciertas mayorías parecieran valorar más como los resultados que las instituciones, ¿no? Y creo que eso fue en parte lo que ayudado obviamente de ciertas maniobras institucionales y todo, pero de ese primer periodo del chavismo que también explicó su éxito y la dificultad de evaluarlo, ¿no? Entonces, es un debate que sigue súper vigente y vemos en las encuestas en general cuando las medidas de satisfacción de la democracia. En general la gente no está pensando en si funciona bien o no funciona bien el CERVEL, ¿no? Está pensando en, bueno, si la democracia es capaz de responder a las necesidades y a las demandas sociales. Y esa tensión sigue existiendo, ¿no? Y no está ni de cerca de desaparecer, en parte porque algunas de estas cosas no son tan visibles, en parte porque hay definiciones y cosas que son más abstractas o difíciles de decir cuál es el límite, ¿no? No sé, qué pasa con una institución aislada cuando uno ve las cosas en perspectiva y en su conjunto, claro, uno puede decir evidente que todas estas señales apuntan en una dirección, pero cuando son cosas aisladas, ¿qué decimos, no? ¿Qué decimos, volviendo al caso de Estados Unidos, respecto de Trump y el ataque a las universidades? Bueno, evidentemente hay una intervención en un espacio que por sí solo cuesta decir mucho, o sea, claro, uno lo puede criticar, pero en términos del régimen y del estado de la democracia, no vamos a sacar conclusiones solo por eso, ¿no? Y creo que pasa algo similar con el caso venezolano, o sea, en perspectiva, todas estas cosas uno las suma y era más claro, pero en el momento cuesta, y en particular por el tema de la performance democrática, ¿no? Entonces, a veces creo que, claro, en debates académicos nos centramos mucho más en las definiciones y esa discusión es bastante distinto de lo que la gente pareciera entender por democracia cuando, por ejemplo, uno mira las encuestas, ¿no? Y ahí
obviamente, claro, ojalá que se pudieran hacer ambas cosas a la vez, pero lo que nos muestran estos casos es que hay margen para líderes con ambiciones autoritarias, si quiere, para ir modificando y haciendo también como el discurso que se construye, que logra tener ciertas mayorías, ¿no? Yo creo que el caso de Bukele y esta frase famosa de que mucha crítica, ¿no?, a los derechos humanos, y dice, bueno, y los derechos humanos de los ciudadanos, hablamos mucho de los derechos humanos de los delincuentes, y no, a mí me parece que es brillante, ¿no?, la forma de separar, o sea, de decir estas discusiones que están ustedes teniendo no es la discusión que la gente, o lo que les pasa cuando están pensando en poder salir de su casa, y qué sé yo. No sé cuánto rato yo, pero sí, entonces, bueno, esa discusión, y sobre todo respecto de las instituciones y los resultados o la performance en ciertas cosas, en el caso de Chávez, como en términos más sociales, me parece que es un caso que abre estas preguntas y estas tensiones que todavía están súper presentes. Muchas gracias, Isabel. Felipe. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, disculpas por el retraso, ha pesado el taco. A ver, yo diría también felicitar por la revista, no he tenido oportunidad de leerla, creo que es un aporte a la discusión, a la reflexión más profunda en momentos donde en general se ha perdido la profundidad y la capacidad de reflexionar al margen, digamos, de la contingencia, y particularmente al margen de la inmediatez de las redes sociales. Entonces creo que es un buen aporte, digamos, a la discusión. Segundo, en ciencia política hay un fenómeno que se estudia que se llama el fenómeno de las olas y contraolas democráticas, es decir, cuando en el mundo ha habido más democracia y cuando en el mundo ha habido menos democracia. Y si uno tuviese que hacer, yo no tengo aquí la lámina, digamos, pero hacer una especie como de gráfico de las olas y contraolas democráticas, es perfectamente posible hacer un gráfico de ondas, ¿no? Hemos tenido momentos de mucha democracia, momentos de poca democracia, que a lo largo de la historia de la humanidad, digamos, han ido siendo afectadas por diferentes fenómenos, en algunos momentos por revoluciones, en otros momentos por golpes de Estado, el autoritarismo, y recientemente, cuando uno mira el gráfico, uno podría afirmar que de un tiempo a esta parte estamos en una contraola democrática, pero no es una contraola democrática en la lógica tradicional, donde hubiera que esperar, digamos, más bien golpes de Estado o interrupciones democráticas como las conocemos, sino que más bien el auge probablemente de regímenes autocráticos. Si bien probablemente con la caída del muro pensamos que la democracia liberal, como la entendemos hoy día, era la alternativa a los regímenes autoritarios, la verdad es que un tiempo a esta parte la percepción respecto del régimen democrático se ha ido deteriorando cada vez más, y el valor de la democracia ha ido bajando, digamos, y por tanto los ciudadanos comienzan a cuestionar ya no el gobierno que los gobierna o la coalición que los gobierna, sino más bien el régimen en sí mismo. Y eso se ha ido traduciendo en que cada vez más ciudadanos tienen menor valor por su régimen democrático. Y uno debiera pensar o preguntarse qué ha ocurrido o qué está ocurriendo para que esto vaya más bien profundizándose en el tiempo. Y uno de los, no soy yo el que tiene la respuesta, pero una de las reflexiones que se ha hecho es que las democracias liberales como las conocemos no han tenido la capacidad suficiente para resolver aquellos problemas estructurales que afectan a la sociedad en los tiempos que los ciudadanos de la era digital pretenden. Para decirlo de otra forma, en la era digital, en la era de la inmediatez, se exige de la autoridad respuestas prontas a problemas complejos. Y cuando eso va acompañado de problemas de formación o de educación, comienza a predominar un lenguaje más bien concreto, y particularmente un lenguaje populista. Y entonces el incentivo que existe para
los líderes políticos, no sé los líderes políticos, para aquellos que ejercen la actividad política, es más bien dar prontas respuestas. No necesariamente sostenidas en evidencia, sustentadas en evidencia. Y por tanto comienza más bien a generarse el incentivo a los regímenes autocráticos, que si bien salen electos por la vía democrática, comienzan a devenir en regímenes autoritarios o en acciones que van configurando un cuadro de limitación de libertades e incluso de denostación de lo que conocemos como las democracias institucionales. Y más bien comienzan a transformarse aquellos liderazgos más bien en caudillos. Quizás Venezuela es probablemente el mejor ejemplo, digamos, en el último tiempo de esta situación. Y uno tiene que preguntarse, cuando uno recorre la revista con los diferentes artículos muy interesantes todos, uno dice, bueno, ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué Venezuela llegó a esto? Llegamos mucha gente, digamos, ¿por qué Venezuela llegó a esto? Y probablemente tiene que ver también con la descalificación o el descrédito del régimen democrático, principalmente por situaciones vinculadas a la corrupción, por situaciones vinculadas a la inseguridad y por la incapacidad del sistema democrático de resolver estas necesidades estructurales. Se recordaba el auge de Venezuela con un precio del petróleo alto y la bonanza económica. Venezuela fue el primer país que tuvo carreteras en Latinoamérica, ayudaba a otros países. Bueno, pero esa riqueza comenzó a ser percibida como más bien un botín al cual la política tradicional hacía suyo, dependiendo del gobierno de turno, y que eso no llegaba a la gente. Y la verdad es que cuando uno mira los indicadores económicos, que hay que mirar más Excel que Word en esto, porque hay mucho relato, pero poco dato, en aquella época había efectivamente una disminución considerable de la pobreza. Los indicadores así lo demuestran. El problema es que probablemente en aquella época, mucho anterior a la chilena, se logró un determinado nivel económico respecto del cual ya el sistema no supo acompañar hacia adelante. Y por tanto lo que ocurrió es que comenzó a sentir que ese régimen democrático, cualquiera del gobierno que sea, más bien tenía más vicios que virtudes. Y la deslegitimación de la democracia genera la tentación del auge de regímenes autocráticos. Y por tanto, cuando uno empieza a hacer historia, yo a partir de las lecturas de la revista me fui a mirar hacia atrás, digamos. Y claro, recuerdo, por ejemplo, una entrevista, me tocó escuchar, de Hugo Chávez al inicio, digamos, cuando estaba de candidato, y él más bien aparecía como el candidato del mundo empresarial, que iba a poner orden. Él venía a terminar con la corrupción y a poner orden, a terminar con la inseguridad. Elementos, cuidado, muy, muy comunes a lo que estamos escuchando en nuestros países en el último tiempo. Entonces, la lógica era erradicar o barrer con la corrupción, digamos, que representaban los políticos tradicionales, y poner un nivel de seguridad que garantizara a los ciudadanos una libertad ambulatoria y condiciones de paz y tranquilidad. Bajo esos dos elementos, él logra acceder al poder democráticamente. Y luego comienza a venir, digamos, en este régimen autoritario, donde las sucesivas modificaciones constitucionales y reformas internas lo transforman más bien en un autócrata que en un demócrata. Y quizás, para dejar espacio después a la cooperación posterior, cuando uno observa después el paso de Chávez a Maduro, que es como la copia de calidad inferior, digamos, pero que profundiza ese régimen autocrático, ya pasamos a una evolución peor, que es de la autocracia a la cleptocracia, donde el régimen se transforma en un régimen más bien que ya no es que se aproveche o disminuya los derechos de los ciudadanos, sino que ahora empieza a haber una estructura corrupta destinada a garantizar la supervivencia del régimen. Entonces incorpora elementos de las Fuerzas Armadas y de orden al interior del proceso de corrupción con el objetivo de salvaguardar, digamos, su estabilidad. Y probablemente ese régimen democrático, autocrático y hoy día cleptocrático es el que estamos viviendo y que vamos a vivir durante un buen rato, porque lamentablemente no se observa, por lo menos
de lo que yo observo, digamos, una alternativa real, digamos, desde el punto de vista de oposición y de intervención para que vuelva a reinstalarse una lógica más bien de régimen democrático. Muchas gracias, Felipe. Pablo. Bueno, muchas gracias por venir en este día tan sombrío. La vez anterior que se iba a lanzar esta columna, esta revista, se cortó la luz y ahora se cayó el cielo. Entonces quizás Dios tenía efectivamente una relación especial con el comandante, como creía mucha gente en su momento. Leyendo esta revista, leí esta revista en paralelo a la preparación de un curso de teoría política que estoy haciendo, y es justamente sobre el mundo antiguo. Y en particular Grecia. Siempre me llamó la atención que cuando uno estudiaba el origen de la democracia, decían en Grecia nació la democracia. Y después uno abría a los filósofos griegos, a Platón, a Jenofonte, y uno lo abría y decía, la democracia es como el hoyo. Y uno dice, ¿pero cómo? Si aquí nació la democracia, se supone que eran democráticos, ¿por qué qué pasó? Claro, y cuando uno estudia un poco más de historia se da cuenta que el periodo de oro de la democracia era antes de los filósofos más conocidos, digamos. Y los filósofos griegos no eran muy amigos de la democracia, sino más bien al contrario. Me refiero a los rockstars, digamos. Y la razón de eso era la decadencia de la democracia, la corrupción a la que había llevado la democracia a Atenas, después de la gloria de las guerras contra los persas, a la miseria y la decadencia posterior y la ibris después de la derrota, ¿cierto?, con los espartanos. Y se cuela por ahí, obviamente, la admiración por Esparta. Dentro de estos filósofos, uno que llama la atención sobre los demás es Jenofonte, y en particular un diálogo el que Leo Strauss se dio cuenta que era que merecía la atención, que es el hierón, o el tirano, o el hiero. Y el diálogo sobre el tirano juega con una idea que para los griegos era muy difícil sopesar, que es la idea de una tiranía buena. Es un poeta que conversa con un tirano y el tirano le dice que su vida es miserable porque siempre tiene que temer por su muerte, no tiene amigos, no puede disfrutar de la vida. Y el poeta le dice, pero quizá podría ser una tiranía buena dentro de lo que puede ser una tiranía. Y le empieza a dar consejos. Y ahí se abre una ventana a una disciplina oscura, que sería el mundo de las comparaciones entre dictaduras, ¿cierto?, entre tiranías, gobiernos no democráticos. Y efectivamente es un tema oscuro, pero ya que está lloviendo y está oscuro, podemos conversarlo acá. Las palabras con las que se inaugura esta conversación, esta idea de entender a Chávez en su contexto, y en el fondo los autoritarismos emergen por una razón, la gente los desea en ciertos momentos, etc., nos puede llevar a una aritmética interesante. Porque comparado con Chávez, por ejemplo, Salvador Allende queda muy bien parado. Porque Allende se niega a convertir su proyecto de socialismo en una dictadura a la cubana. Esta idea, y termina fracasando y pagando con su vida. Y por mucho tiempo, toda la izquierda, de hecho, el mundo soviético no le pasa plata por esa razón. Le dicen, tú no tienes control de la fuerza militar, estás condenado. No vas a lograr instaurar el socialismo. Y Chávez tiene la virtud, según desde el punto de vista cubano y soviético, de corregir ese error, ¿cierto? Se hace de la fuerza militar, tiene control del ejército y por lo tanto no se puede votar su régimen. Es un tirano que no puede ser derrocado por fuerza militar porque controla a las milicias. Ahora, esto es un factor que conduce a su país y al ejército de Venezuela a la ruina y a la miseria moral, económica y política. En el caso de Salvador Allende, quizás su intuición era correcta, que si el socialismo no podía instalarse por vías realmente democráticas, la democracia burguesa de la época, digamos, en realidad era mejor que no hubiera socialismo. Si esa iba a ser la consecuencia.
Entonces, Allende queda bien parado frente a Chávez. Otra persona que queda más o menos bien parada frente a Chávez, si es que uno concede la idea de que en el fondo a veces los pueblos legitiman dictaduras, etc., es Pinochet. Porque si alguien valora a Chávez o considera que es muy digno Chávez o que se puede justificar a Chávez o etcétera, todas las posiciones, ese arcoíris de posiciones desde la época en que Chávez era popular hasta ahora, digo. Mis amigos de izquierda, todos, primero Chávez era bacán y ahora, bueno, era un mal necesario, ahora era mejor que Maduro, digamos. No confundamos las cosas. Pero el que apoya a Chávez, que era un golpista, es un militar golpista, en el contexto de una democracia degradada, donde los actores políticos mismos ya no respetaban el juego democrático, no puede, obviamente, criticar a Pinochet, que es básicamente algo muy similar. Sin embargo, el derrotero que siguen estas dos dictaduras permite, si uno las compara, darse cuenta de otros elementos que son interesantes. Obviamente uno puede considerar tanto a Pinochet como a Chávez execrables, pero aún así puede hacer la comparación. Y una es que si es que el objetivo de Chávez, como dice uno de los artículos acá, cuando él se presenta justamente como muy ordenadito, es construir una dictadura desarrollista, al estilo de Vietnam, al estilo de Corea del Sur, en sus orígenes, al estilo de Singapur o de Deng Xiaoping, que parece haber sido algo que más o menos le rondó en la cabeza alguna vez, queda muy mal parado al lado de Pinochet, porque Pinochet logra construir una dictadura desarrollista, efectivamente derrota, o sea, consolida las bases para derrotar la pobreza en el país, y Chávez, a pesar de que la hace retroceder durante un tiempo, luego la condena a la más profunda miseria. Ese es otro de los puntos que yo creo que es interesante, que lo hace muy bien Ascanio Cavallo, ¿es cierto? La continuidad entre la dictadura de Chávez y la dictadura de Maduro, o el régimen de Chávez y el régimen de Maduro. Maduro ha tenido que gobernar las consecuencias de las decisiones de Chávez. No es que sean dos personajes completamente distintos, y Maduro echó a perder esto que venía tan bien. No, es un personaje bastante cretino, que no tiene la gracia del comandante ni nada por el estilo, eso es verdad, pero en su favor, digamos, él entró a la cancha cuando ya en los últimos minutos del partido, digamos, no es como que hubiera mucho que hacer. Entonces, Chávez es la figura central. Aquí este juego de que él era el bueno y Maduro es el malo, la verdad es que no tiene mucho sentido. Y el punto entonces, de fondo, creo yo, que es otra pregunta oscura, digamos, ¿cierto? Es ¿por qué las dictaduras desarrollistas que abrazaron el capitalismo terminaron más o menos bien? China, Vietnam, Singapur, Corea del Sur, y las dictaduras que abrazaron el régimen, el modelo de estatismo soviético terminaron mal, muy mal. Cuba, Venezuela, Corea del Norte, que es una sociedad asiática que comparte muchos rasgos con los vecinos ricos que tiene, digamos. Yo creo que eso es también una pregunta interesante. Por supuesto, uno puede decir, con esto termino, uno puede quizá pensar también que hay algún grado de excepcionalidad chilena, ¿cierto? Porque si uno compara a Chávez con Allende, a Chávez con Pinochet, no puede atribuirlo a cierta excepcionalidad chilena que el libertador Bolívar, de hecho, nos atribuye. No sé si vieron, es muy bonito lo que dice Chile Bolívar. Dice: el reino de Chile está llamado por la naturaleza de su situación, por las costumbres inocentes y virtuosas de sus moradores, por el ejemplo de sus vecinos, los fieros republicanos del Arauco, a gozar de las bendiciones que derraman las justas y dulces leyes de una república. Si alguna permanece largo tiempo en América, me inclino a pensar que será la chilena. Jamás se ha extinguido ahí el espíritu de libertad y los vicios de la Europa y del Asia llegarán tarde o nunca a corromper las costumbres de aquel extremo del universo. Entonces, bueno, uno también puede decir, uno podría pensar que son las características del Estado chileno, y la pobreza chilena, ¿cierto? El hecho de no contar la dictadura de Pinochet con el petróleo, las que terminaron disciplinando y obligándolo a hacer una dictadura que no terminara en el desastre que terminó Venezuela. Pero no sé, yo creo que es un ejercicio entretenido, también para una tarde de lluvia,
hacer ese tipo de cruce, y esta revista lo permite, me parece. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias también, Felipe e Isabel, por sus intervenciones iniciales. Hay hartos temas muy interesantes puestos encima de la mesa, tanto de la erosión del sistema democrático, que es algo que no solo se vive en Venezuela, sino que también hay amenazas en otros lugares y es algo que venimos discutiendo desde hace muchos años. Las distinciones entre las elecciones competitivas y no justas que mencionaba Isabel, y la pregunta también por la eficiencia de la democracia. Yo creo que es muy interesante ponderar la situación actual de Venezuela, con una crisis que tiene también muchas consecuencias en la región. Hay un artículo también de Guillermo Pérez muy interesante, Guillermo Pérez, que está por ahí hablando del crimen organizado y cómo eso se ha extendido en el resto de América Latina, y que también nos hace mirar el problema en tierras chilenas. Quería que dejáramos la discusión propiamente chilena para después, pero les quería preguntar especialmente Isabel y Felipe, si es que ustedes creen que se puede hacer esa distinción entre Chávez y Maduro, o qué hay de esta distinción que hacía Pablo también entre las dictaduras desarrollistas capitalistas y modelos socialistas, si es que tenían también alguna cosa que opinar con respecto a las ponencias de los otros, para después pasar a otras preguntas más específicas y discusiones en año presidencial, pero que quiero que las dejemos para la segunda parte de esta conversación. No sé si alguno quiere partir. Sí, bueno, yo creo que hay un tema clave que mencionaba Pablo al final, es el tema del petróleo, ¿no? Como la condena y bendición en algún momento, pero desde siempre, o sea, desde las épocas de, bueno, no sé, Dorada, y Carlos Andrés Pérez, los 70, qué sé yo, como que, y hay mucho sobre cómo la alta dependencia en recursos naturales genera poca inversión en otras áreas, ¿no? Y ahí es interesante también la trayectoria de Chávez. Yo creo que un poco a propósito de estas comparaciones que hizo Pablo entre tipos de dictadura, también en todos estos regímenes hay bastantes matices internos en el tiempo, ¿no? O sea, Chávez, donde terminó, o el régimen venezolano, no es algo que uno pudiera predecir desde el inicio, o sea, como nos recordaba Felipe. Y la primera elección de Chávez fue en base a una coalición multiclasista, no era el representante de las clases populares, o sea, tenía apoyo importante de clases medias, o sea, es una coalición distinta a la que formó después y a la que nos imaginamos, ¿no? Entonces, y si uno piensa también en el caso de la dictadura chilena de Pinochet, claro, en términos de modelo económico, Pinochet venía con otras ideas, ¿no? Las que predominaban entre los militares en esa época, como mucho más desarrollista, nacionalista, nada neoliberal. Entonces también creo que esos cambios que hay en el tiempo, en el caso cubano también, o sea, la revolución cubana no era una revolución socialista alineada con la Unión Soviética en sus inicios, ¿no? Eso también son procesos que se dan, y yo creo que eso también permite entender mejor bueno, las decisiones que se toman, ¿no? Aquí no hay, me parece que no está necesariamente predeterminada a dónde iban a terminar estos distintos regímenes, en particular en temas de su modelo de desarrollo, ¿sí? Y ahí el contrafáctico con Venezuela probablemente no se hubiese sostenido tanto tiempo Chávez si no hubiese llegado el boom de los commodities, ¿no? En los años 2000. O sea, los primeros años de Chávez fueron bastante frágiles, ¿no? O sea, con este golpe que hubo, que lo tuvo fuera un par de días, después el referéndum revocatorio que perdió, o sea, era bastante frágil el régimen, ¿no? Y es que lo diferencia de algunos que vinieron después, como, bueno, Correa, que llegó en el boom de los commodities, y eso permitió también que tuviera una llegada distinta. Entonces me parece que esas son cosas también interesantes de pensar, de cómo también las circunstancias fueron llevando estos regímenes por un lado y otro, más que vinieran con un modelo e implantaran este o este otro, ¿no? O sea,
Chávez, una vez que se encontró con también toda esta abundancia, se hace más difícil volver atrás porque ya no hiciste la diversificación que se requería, las inversiones que se querían y ya hay como mucho de dependencia en eso, ¿no? Y respecto de la continuidad entre Chávez y Maduro, sí, o sea, ahí la entrevista a José Natanzón, esta distinción entre el que Chávez que mató la economía y el otro mató el régimen o algo así, ¿no? Uno puede hacer esa distinción, pero obviamente están ambas cosas vinculadas. O sea, la crisis, uno puede hoy en día también establecer desde los primeros años ciertas cosas que explican la crisis tanto económica, humanitaria como política. Pero también por sus diferencias ha implicado estrategias distintas, ¿no? O sea, el hecho de que Maduro no venga del mundo militar le ha implicado tener que apoyarse de una manera distinta que Chávez, que logró un poco eso antes de llegar al poder, o llega al poder un poco representando esa coalición, ¿no? O sea, se nota que Maduro es bastante más claro, dependiente de eso. Pero también creo que hay una imagen excesiva como de en algún momento de que Maduro era casi que un tontón que aquí que no tenía idea qué pasaba. Yo creo que también ha sido bastante astuto en, también sobrevivir. Las disputas internas no es fácil, ¿no? O sea, mantener esta coalición en el poder, ahí pues cómo se reparten las cuestiones, o sea, cómo lograr repartir suficientes beneficios a la coalición, a los distintos ministerios, ¿sí? Espacios de corrupción, de poder, de lo que sea, sin que se vuelvan más poderosos que tú, ¿no? Eso no es tan fácil. Entonces yo creo que también muchas veces se subestima ahí la capacidad que ha tenido Maduro de gobernar eso, ¿no? Ese equilibrio. Sí, a ver, yo diría que sin petróleo no hay Maduro, creo yo. Creo que la sobrevivencia o la mantención del régimen en un momento determinado estuvo dado por los ingresos. Pero luego de la caída de los ingresos vía petróleo, Maduro tiene la capacidad política de crear una alianza con los regímenes autócratas del mundo. Y es así como hoy día Rusia lo provee de todo lo que son las piezas y partes para la industria de los hidrocarburos. Irán lo provee de un conjunto de materiales y le compra petróleo que, producto de la situación de prohibición de compra internacional de petróleo a Venezuela, pasa por Irán, Irán lo vende a otro y finalmente termina vendiéndose también en el mercado mundial. Zimbabue, otro régimen autocrático, también tiene relaciones económicas. ¿Y para qué decir China? Que con más habilidad política, propia de los chinos, no hace aspavientos de su apoyo al régimen venezolano, pero le concedió créditos muy importantes. Créditos que ya no le concede producto del no pago, digamos. Pero, ¿por qué digo esto? Porque Chávez se explica, desde el punto de vista de la estabilidad, a mi juicio, por el descrédito de la democracia, por el populismo y por el financiamiento del petróleo. Y Maduro se explica probablemente porque intenta heredar ese poder místico, digamos, de Chávez, que no lo tiene, pero por el sustento principalmente, yo diría, de su capacidad política de armar este financiamiento externo que termina por dejar en letra muerta, digamos, la prohibición de comercio internacional de Venezuela, impuesta por Estados Unidos. Y para sortear el problema que Isabel describe de muy buena manera, que es que Maduro es un amigo de la familia militar, pero no es parte de la familia militar, profundiza la lógica cleptocrática en las Fuerzas Armadas. Entonces le otorga a las Fuerzas Armadas capacidades económicas ilícitas que las hemos visto incluso operar en nuestro país. Y ahí me voy al documento que se ha hablado sobre el crimen organizado.
Hoy día en Chile, en la política en general, se habla de Chávez como, perdón, de Maduro como un colega de nuestro presidente de la República. Y en estricto rigor es un jefe de un cartel. Y opera como jefe de cartel. Él opera como jefe de cartel. Entonces, cuando uno lo analiza desde el punto de vista político, uno dice, pero ¿cómo se le ocurre hacer tal cosa? Uno está reflexionando políticamente como lo haría un jefe de Estado. Pero él no es un jefe de Estado, es un jefe de un cartel que tiene que mantener un régimen autoritario sobre la base de la cooptación de las Fuerzas Armadas y de ciertas cuotas de poder y ojalá influir en la región con el objetivo de desestabilizar democracias. El crimen organizado que Chile tiene hoy día, en parte importante, deviene del régimen de Maduro. Y tiene que ver, y esto no tiene que ver con una estigmatización de la migración, que es un derecho y que es muy importante, y que nuestros países, todos los países, hemos sido creados principalmente en base a migración, pero las olas migratorias, más bien instaladas por el régimen de Maduro en un momento determinado para desestabilizar a Ecuador, para influir en Colombia, algo en Argentina, algo en Paraguay y por cierto en Chile y Perú, bueno, no es casualidad. Si Chile tiene hoy día una morfología criminal que no nos es propia. El delincuente chileno, para decirlo en fácil, tenía una especie de código de ética donde había una proporción entre el daño causado y el bien obtenido. Esa proporción con la morfología criminal centroamericana no existe, se pierde. Por 5.000 pesos uno le pueden disparar en la cabeza, da lo mismo, no hay proporción. Bueno, y eso es lo que probablemente tiene atemorizado a nuestro país. Y cuando uno observa las estructuras criminales que tenemos hoy día en Chile, el crimen organizado, cómo se ha ido instalando en nuestro país, bueno, basta leer 3 o 4 textos importantes de cómo el crimen organizado, financiado originariamente por células de las propias Fuerzas Armadas venezolanas para controlar ciertos territorios, terminaron instalándose en otros países. Y llama la atención la pasividad de los políticos chilenos frente a una violación flagrante de nuestra soberanía. O sea, aquí no nos olvidemos. Aquí entró un grupo enviado por el régimen de Maduro a asesinar a un refugiado político a Chile y salió. Entró y salió. Pensamos después, todos nosotros pensamos que como Chile es un país reactivo y fueron muchas declaraciones rimbombantes, que era inaceptable, etcétera, todos pensamos que eso ya se había mejorado, digamos. Bueno, y nos enteramos que con el señor de Meix, digamos, el sicario de Meix, salió igual que el otro, digamos, no eso había mejorado nada. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque probablemente lo que vamos a tener, producto de el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, es una nueva ola migratoria, respecto a los cuales nuestros gobernantes no han tenido la capacidad política de ponerse de acuerdo para ver cómo se resuelve, tal como lo hizo Europa en los 90 y luego en los 2000, con los fenómenos diferentes migratorios. Entonces, aquí hay una consecuencia. Y para terminar, y a mí me llama profundamente la atención, y lo tengo aquí, cuando, a pesar de todo lo anterior, uno observa cuando Ascanio Cavallo, de manera, a mi juicio, fantástica, no sé cuál de todas las que guardé aquí, dice, acá está, dice, después del derrumbe de la Unión Soviética, el PC chileno se quedó huérfano, dice Ascanio, y comenzó a abrazar a toda clase de tiranías anticapitalistas, Corea del Norte, Cuba, hasta Irán, y Venezuela fue también un fetiche, y ha sido un fetiche, y seguirá siendo un fetiche. Y después dice, de manera, a mi juicio, intelectualmente lapidaria, en cuanto al mundo frente amplista, creo que no necesito extenderme en su endémico déficit histórico. No creo que ninguno de esos dirigentes sepa nada de la historia de Venezuela. Nos equivocamos en creer que esta sería una generación más ilustrada que las anteriores de la izquierda. Resultó siendo al revés. ¿Tú quieres decir algo? ¿Les hago otra pregunta? Sí, lo que pasa es que de lo que se acaba de decir, a mí siempre me preguntan qué creo que va a pasar en Chile en el futuro. Hay un montón de gente, y como si yo tuviera una bolita mágica. Y la verdad es que, viendo lo que está ocurriendo, creo que la deriva autoritaria es más o menos imposible. O sea, perdón, es más o menos inevitable. Y que
el camino que va a seguir esa deriva tiene que ver con nuestra historia. Va a tener que ver con nuestra historia. Pues nosotros, en todas las situaciones de degradación que ha tenido Chile, de degradación política, han surgido caudillos como Ibáñez del Campo, como y el mismo Pinochet, y ha habido una corrección autoritaria del déficit democrático y de la decadencia, digamos, del régimen democrático. Entonces, si uno tiene al crimen organizado, y por eso a mí en la academia yo de repente me molesta que tenemos a casi todo el mundo de la ciencia política discutiendo sobre la ultraderecha y el surgimiento de las ultraderechas, que es un tema que en Europa está muy de moda, efectivamente, y en Estados Unidos, obviamente, porque está Trump y todo, sin ver qué es lo que está empujando, ¿cierto?, el auge de soluciones autoritarias, de la búsqueda de soluciones autoritarias, frente a la degradación de la situación política, de la situación social, frente al avance del crimen en todos lados. Entonces, y aquí obviamente hay muchas cosas que son preocupantes. Porque, por ejemplo, si es que los altos mandos del ejército ven que se está comenzando a corromper, se empiezan a corromper las filas por la operación del narcotráfico, además que lo están utilizando cada vez más en labores de policía, también es sumar 2 más 2, ¿cierto? Porque es parecido a lo que pasó en algunos niveles y en algunos sentidos a lo que pasó en los años 70. Que se sumó, mucho antes del golpe, se sumó a la Fuerza Armada un montón de labores que no le correspondían, también comenzaron a ser infiltradas y los altos mandos estaban muy preocupados por esa situación, etcétera, etcétera. Eso era más político, ahora es más criminal, digamos. Pero, en el fondo, a mí me parece que es muy importante, y el punto del Frente Amplio también es clave, que cuando uno lee historia se da cuenta que esas situaciones que uno dice, esto no va a volver a pasar, o bueno, pero eso ya pasó, son recurrentes. Son recurrentes porque tienen que ver con problemas que se enfrentan y con como tecnologías sociales limitadas para enfrentar esos problemas. Entonces es muy preocupante justamente la inercia y la desidia del sistema político y del aparato académico, si uno quiere, del aparato del sistema, ¿cómo le podemos decir?, científico, por ponerle un nombre, respecto a la degradación democrática que está viviendo Chile, y por eso esas discusiones, como esa ciencia oscura, ¿cierto?, que mencioné respecto a los regímenes autoritarios que funcionan y los que no, es inevitable que, como un murmullo, comience a volver, y ese murmullo va a seguir creciendo. Y eso no es porque hay una moda mundial del retorno de la ultraderecha o algo así, sino porque históricamente, desde Grecia, en Roma, digamos, cuando ha entrado en crisis, las repúblicas han entrado en crisis, cuando están siendo atacadas por enemigos externos, cuando se ven contra la pared, la reacción ha sido, digamos, la defensa, y una defensa en general a través de mecanismos autoritarios que no son ajenos a la historia republicana de Chile, que tal como dice el libertador Bolívar, efectivamente se constituyó, hizo una buena predicción ahí, como una de las de mayor duración en el mundo moderno. Entonces, al leer esto, es una revista que uno termina preocupado también, en ese sentido, porque nosotros estamos dándole frente a las consecuencias de esta dictadura. Es una dictadura que desplazó más gente que la guerra en Siria. Y eso era una guerra. Esto se supone que no es una guerra. Si es una guerra de un ejército traidor y cobarde en contra de su propia gente. Porque esto es narcomilitario o lo que sea. El ejército de Venezuela es una vergüenza para la historia de Venezuela y América Latina. Son unos criminales. Y el punto es si nosotros vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras esa fuerza comienza a tratar de corromper nuestro ejército, a tratar de corromper nuestra política, o si va a ser una reacción, digamos, si la democracia chilena tiene la capacidad de defender a la República, o la República va a terminar siendo defendida por otros medios, como lo ha sido, digamos, en otras circunstancias. Muchas gracias, Pablo. Hay una cosa muy interesante en la revista, que es no solo el crimen organizado y las organizaciones delincuenciales
han influido en la discusión chilena, sino que también ha habido un diálogo con mayores o menores simpatías a lo largo del tiempo entre la izquierda política chilena y el régimen de Venezuela. Y eso lo describe muy bien Álvaro Vergara, con distinciones temporales entre momentos en que el régimen venezolano tenía algo más de legitimidad y popularidad, y después ya con una crisis creciente en que los partidos se empiezan a descolgar. Pero hay unos socios chilenos que no se les descuelgan nunca y que además tienen especial protagonismo en la discusión actual, y quería que conversáramos un poco sobre eso. O sea, ¿qué pasa cuando tenemos un partido comunista triunfante en las elecciones primarias en Chile, con esa relación con Venezuela, y donde el intento de cooptación e influencia ya no es solo por medio de estructuras subterráneas, sino también una cuestión que está a vista y paciencia de la discusión pública? ¿Cómo ven no solo esa relación, sino también el modo en que esa relación va a influir en la discusión política del segundo semestre en Chile? No sé si quieren partir por el mismo orden o alguno quiere interrumpir. Bueno, inevitable que va a estar muy presente, ya ha estado. Y aquí, claro, a ver cómo se mueve un poco la candidata. Yo creo que aquí hay un tema generacional también, ¿no? Una generación políticamente criada, socializada, los más antiguos del PC, en la Guerra Fría, que nunca han logrado superar esa lógica de tener como que alinearse con alguien, ¿no? Que hoy en día eran, bueno, ya los mencionó, en el fondo son los mismos que se alinea, o sea, en parte el régimen, pero esta lógica del antiimperialismo que te hace alinearte con quien sea que esté en ese campo. Como Manuel Riesco, que terminó celebrando a los talibanes, el retorno de los talibanes a Afganistán. Sí. Claro, se vuelve cosas como totalmente absurdas, y uno dice, bueno, ¿cuál es y entre que Rusia o sea, regímenes que además no tienen ni una coherencia ideológica con nada, pero esa necesidad como de tener un alineamiento, ¿no? Y más o menos lo que diría eso es esta idea de antiimperialismo que ya... por lo demás, imperialismo anti-yanqui, Estados Unidos no puede tener menos interés en lo que pase acá, por lo demás. Entonces también como esta idea que estuviéramos resistiendo alguna... pero eso, bueno, evidentemente está en esa cultura política, pero yo creo que hay una brecha generacional ahí, y en el PC, y ahí va a estar la pregunta de... cómo se resuelve un poco esa tensión. Yo creo que en muchos de los temas de la campaña está esa tensión, y cómo se va a terminar posicionando la candidata. Pero me parece que es inevitable que surja este tema, y ahí o sea, el caso de, claro, los que nunca lograron decir nada respecto de la elección del año pasado, o sea, no resiste ni un análisis, ¿no? De la elección del año pasado en Venezuela, ¿no? Del fraude electoral. Sí, la verdad es que tiene muy poco sentido, ¿no? Pero hay poca como... Sí, la política internacional hay que ver en cómo se va a desenvolver, y en el caso de Venezuela hay ambigüedades, ¿no? Y hay ambigüedades, se menciona también en uno de los artículos este tema también de, bueno, el voto de los extranjeros, el tema evidentemente de los impactos en las lógicas criminales. Hay y qué es lo que se hace. Yo creo que también ahí está la gran pregunta, ¿no? ¿Qué se puede hacer y hacia dónde van a ir las propuestas de cómo avanzar? Pero sí, yo creo que va a ser un tema, y en ambos lados también. Yo creo que como el tema de seguridad sigue siendo central, otro de los regímenes que ha estado bien presente es el de Bukele, ¿no? El gobierno de Bukele, que genera atracciones, que hoy en día creo que la candidata, la Matei, se está reunió con algún asesor, no sé. Pero de cómo se resuelven esas tensiones respecto de los referentes internacionales, yo creo que va a estar bien presente, y en parte cruzado por cómo esos regímenes se relacionan con la democracia.
Yo no veo mucha propuesta en el PC en esta materia. Yo más bien veo, tal como dice Isabel, veo un alineamiento en contra de, ¿no? Todo lo que esté al frente del imperialismo lo abrazo, sin importar si mis aliados violan los derechos humanos, Cuba, Venezuela, Irán, o son regímenes autocráticos que se sienten con el legítimo derecho, no con el legítimo, con el derecho de invadir otros países, Rusia. En consecuencia, creo que más bien lo que hay es un alineamiento con el objetivo de intentar justificar su existencia. Se enojaron mucho hace un tiempo atrás, se me ocurrió en una conversación como esta. No debería repetirlo, pero lo voy a hacer, ¿ya? Pero se me ocurrió... Sí, ya me di cuenta, pero ya lo dije, ya me retaron, ya me hicieron la funa y todo, y ya es parte de la vida. Pero me preguntaron por el tema del Partido Comunista y dije, mire, no hay que ser anticomunista, si lo que pasa es que hay que pensar que yo creo que el comunismo es una ideología de museo. Se enojaron harto. Pero, en consecuencia, si alguien me mostrara a mí, no digo dos, digo un ejemplo de éxito de un régimen comunista como fue planteado en el manifiesto en su oportunidad hoy en el mundo, yo digo, bueno, es discutible entonces, pero no hay ni uno, porque China capitalista, es otro escenario. Es un régimen soviético, Ni siquiera, no, ni Rusia, ¿no? Que está en otro escenario. No por eso, pero sí. No hay ningún país de que abrazar el comunismo soviético y los métodos, los mecanismos soviéticos que no se haya hundido en la miseria. Así es, no existe. Porque los otros son, claro, Vietnam, China, desde Deng Xiaoping, porque China al principio también fue soviética y se hundieron en la miseria más profunda. Así es. En Norcorea, que uno dice, ¿por qué todos los países socialistas de Asia son ricos y está ese punto miserable de Norcorea? Bueno, Norcorea siguió siendo soviética. Siempre fue un aliado estratégico de Rusia. Siempre se llevaron mal con China. Después, ahora China los auspicia, más o menos los mantiene vivos, pero geopolítico. Pero en el fondo eran dos modelos distintos. Deng Xiaoping cambia completamente China. Mao ya al final, medio loco y todo, ya aleja a China de Rusia. Con todo este encuentro con Nixon. Entonces, pero claro, lo que están persiguiendo acá, que es el modelo cubano, no ha tenido éxito, solo ha llevado a la miseria a todos los países donde ha sido aplicado. En todos los continentes, además. No, está bien. Entonces, que fortalece el punto, porque al no existir un ejemplo de modelo a seguir desde el punto de vista del éxito, no digo del éxito, del desarrollo de un país, de una sociedad, entonces el alineamiento es contra de. Y por tanto, comienza a gestarse un discurso para justificar su propia existencia en función de ello. Y eso es muy complejo para una sociedad como la chilena. Particularmente cuando la candidata que gana las elecciones primarias lo ha planteado ya en varias oportunidades, ¿no? Donde dice que hay una democracia diferente, ¿no? Una not democracia, ¿no? O donde, no sé, Thomas Hirsch, como veedor de las elecciones del 2018, dice que es una elección completamente legítima, el triunfo, ¿no es cierto?, de Maduro. Y esos son los que están hoy día en el comando y los que van a estar en el núcleo de poder. Porque una cosa, el otro día que decía, no, es que no va a ser un gobierno comunista porque no va a ganar, pero no va a ser un gobierno comunista porque es un gobierno de coalición. Y digo, sí, lo que pasa en los gobiernos de coalición, cualquiera que haya estado en un gobierno de coalición sabe que hay núcleos de poder, hay anillos de poder. Y así como en la concertación, hasta antes de la nueva mayoría, el Mapu Martínez era el que manejaba el poder, el acuerdo Mapu Martínez, ¿no? La alianza, digamos, de los Mapu con los demócratas cristianos, ¿no? El humanismo cristiano con el humanismo laico que estaba ahí. Y luego en la nueva mayoría era más bien una trenza entre, yo diría, Escalona y los Vidal, ¿no? Que era el núcleo de poder. Bueno, en el gobierno Piñera había otros núcleos de poder, en uno y en el dos se repetían algunos, pero había ciertos anillos. El resto podía participar, pero el anillo de poder estaba ahí. En el gobierno del presidente Boric, uno puede tener a Marcel, puede haber tenido a Carolina Toá, pero las decisiones del presidente Boric no se tomaban ahí. Se tomaban probablemente en
algún lugar, digamos, con Giorgio Jackson, Camila Vallejo y tres más, digamos, y otra gente, ¿no? Entonces, y Gonzalo Vinter. Entonces, ese anillo de poder que está planteando la candidatura de Janet Jara es un anillo de poder donde no van a estar los Lagos Weber, que los van a poner, digamos, de vocero, donde no van a estar ellos no van a cortar. Ellos van a estar, pero no van a cortar. Entonces, eso es lo complejo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se enfrenta eso dentro del marco democrático, ¿no? Bueno, en un proceso electoral donde uno esperaría que se mostraran las ideas y se presentaran proyectos de país, y no más bien una especie como de shopping list, digamos, de yo voy a hacer 1, 2, 3, 4, yo voy a hacer 5, te gané por 1, pero sin una visión de sociedad, hacia dónde se quiere conducir la sociedad. Javier Solana, una oportunidad, un político español, en un libro que se llama La reivindicación de la política, que es un diálogo más bien, dice algo así como: la política no es mera administración, no es solo gestión, no es Excel, digamos. Dice, la política también tiene que ver con pedagogía, la política tiene que ver con mostrar a la sociedad un norte, un futuro, de hacia dónde va. Y el periodista lo retruca y le dice, bueno, pero para poder mostrar el futuro hay que tener una visión de futuro. Y mi percepción es que hoy día los liderazgos que tenemos en el país no están mostrando una visión de futuro, hacia dónde va Chile, cuál es el propósito, el nuevo propósito de este país. Eso no está en discusión. Y eso es un problema, porque Chile necesita un nuevo propósito, porque el propósito histórico de que lo que hicimos en la concertación se acabó con la concertación, porque era otra era. Y uno tiene que pensar, ¿vamos a querer ser Portugal, España, Japón, Corea del Sur? ¿O vamos a aspirar, como en la Convención Constituyente, a ser Bolivia, Ecuador? Que son legítimas aspiraciones, pero esos son los modelos que uno tiene que empezar a poner en cuestión, ¿no? Y yo creo que el PC en eso no logra despegarse de estos modelos autocráticos que los toma como referente. Y por lo menos en lo personal, yo no quiero eso para mi país. Y llama mucho la atención que partidos que históricamente lideraron procesos de desarrollo en este país acompañen un proyecto, por lo menos, liderado por el núcleo, insisto, por el anillo de poder que más bien cree en estos referentes. ¿Puedo hacer un contrapunto? Yo estoy de acuerdo con que está muy poco claro cuál es la propuesta, cuál es el modelo, ¿no? Pero no diría que es un modelo soviético, me parece que claramente no está en el horizonte, y de hecho ahí yo creo que es el PC el que siempre se dispara en los pies con estos, sobre todo con estos referentes internacionales, porque la historia del Partido del Comunista Chileno es bastante distinta, ¿no? Incluso en los momentos en plena Guerra Fría es un partido que tiene una dimensión liberal importante, ¿no? Respecto del régimen. Ellos defienden aplastar a los regímenes de la esfera soviética que intentan generar un socialismo más democrático. Defienden la invasión a Polonia con tanques y siempre fueron estalinistas. Sí, pero en su política internacional, pero internamente en general tenían más apoyo a la vía electoral. Entonces creo que hay esa tensión siempre en el partido entre sus alianzas internacionales y sus referentes internacionales y y su apoyo y su actuar más electoral en Chile. Y hoy en día, en el fondo, eso implica que, bueno, tienes referentes, o no sé si son referentes, pero estas cosas estos regímenes internacionales que claramente no son una aspiración concreta, se terminan alineando muchas veces con estos regímenes, pero no queda claro cuál sí es esa alineación, ¿no? Recordemos, en medio de la dictadura, Héctor, en el libro de Andrea Insunza sobre Enrique Correa, hace una reflexión sobre esto, dice, ojo, la principal diferencia entre Clodomiro Almeida y Ricardo Núñez, digamos, con el PC, es que los dos primeros condenan la lógica de la vía insurreccional que levanta el PC en un momento determinado. Y eso hace que el MAPU Correa, Rodrigo Ambrosio y después Gamuri, más bien vaya a decir, mire, nosotros queremos hacer una especie de alianza política con el mundo del Partido Socialista y la izquierda cristiana, mientras que el Mapu Garatón decía nosotros con el PC, porque estamos en la vía insurreccional. Entonces, lo que quiero decir es que el PC tiene su historia. No voy a hacer juicio de valor porque me parece además que
evaluar con la métrica de hoy lo que ocurrió ayer me parece tremendamente injusto, ¿no? Pero en la historiografía chilena tienen esa historia también. Y cada vez que uno la plantea, la respuesta de vuelta no es argumentada, sino que es más bien la lógica de la victimización. Sí, el anticomunismo como tópico. Claro. Pero ahí o sea, yo estoy de acuerdo que es malo hacer juicio extemporáneo. Pero yo creo que 5 años, aquí algún historiador me podrá corregir, no es tan extemporáneo, digamos. Y haber tratado de derribar a Sebastián Piñera utilizando a la calle como instrumento, yo no digo que ellos organizaran la protesta, lo que digo es que trataron de extremar la situación para buscar la caída de un presidente democráticamente electo, no hace 20 años, no hace 40 años, no en la Guerra Fría, hace 5 años. Y eran ellos mismos, son las mismas personas. Por otro lado, el otro tema que es clave, el presidente de la República en Chile tiene muchísimo poder. Tiene muchísimo poder, es una de las características clave de nuestro régimen institucional. Y una de las facultades y las facultades que tiene sobre el ejército y el sistema de defensa chileno han crecido muchísimo durante la transición. Durante la transición y hoy día, digamos. El presidente hoy día tiene muchas más facultades que antes. Y eso sí es peligroso y no está desconectado de estas relaciones que tiene el Partido Comunista Chileno con regímenes autoritarios extranjeros. Porque, por ejemplo, en el caso venezolano, apenas la situación se comenzó a complicar, hoy día los guardias personales que tiene Maduro y que también los tenía Chávez, es una guardia pretoriana cubana. Cuba infiltró y tomó básicamente control del ejército venezolano muy tempranamente. Irán provee también muchos elementos de seguridad, que es otro régimen brutal, digamos. Entonces, lo que podría hacer el Partido Comunista Chileno con un presidente, con una presidenta, respecto a nuestras Fuerzas Armadas y nuestro aparato de seguridad, es algo preocupante, irreversible, no da lo mismo. Y eso no lo va a poder frenar ni la coalición, ni nadie más, digamos. Y degradar nuestras Fuerzas Armadas en este contexto, que además es básicamente también abrirle la puerta a que los narcos sigan penetrando en esas mismas Fuerzas Armadas, digamos, es realmente, o sea, es un punto que puede llevar al suicidio político de Chile. Entonces, a mí, yo creo que esto no es un tema de izquierda o derecha realmente, porque uno podría decir, ¿qué pasaría si Jara fuera una reformista que amaba en secreto a Ho Chi Minh y nos quiere llevar hacia como una especie de socialismo capitalista asiático? Bueno, en ese caso, uno puede pensar, claro, nos moveríamos hacia un régimen autoritario, pero en una de esas las cosas no saldrían tan mal, digamos. Al menos son instituciones que más o menos funcionan, o en algún lado han funcionado, pero no parece ser ese el mundo del que viene, no parece ser esa la matriz, a pesar de que se lleve mal con los jerarcas, digamos, añejos del Partido Comunista, ella no parece estar planteando una reforma en esa dirección. Entonces, bueno, yo creo que eso es problemático. También, por ejemplo, si uno piensa en ideas desarrollistas que son de izquierda, también lo que ha planteado Oscar Landerreche en varios de sus libros y todo es muy interesante. Como una visión de futuro, una visión de país que es socialista, que es desarrollista, que se concentra, ¿cierto?, en el desarrollo de las fuerzas productivas, en la redistribución, en la expansión, etc. Pero hoy día la izquierda no habla desde ahí. Hace rato que no habla desde ahí y sin duda el Partido Comunista no habla desde ahí. Entonces eso me lleva de vuelta al punto anterior, ¿cierto? ¿Por qué cuando ahora están todos espantados con la extrema derecha que surge y qué horror, digamos? Pero ¿cuáles son los medios a través de los cuales se puede defender una república asediada? ¿Y por qué la izquierda no es capaz de plantear o proveer una visión que contenga esos medios, que se haga cargo de esos problemas? Y en vez de eso, no, en el fondo termina eligiendo de candidata presidencial a alguien que viene de un partido que no firmó el acuerdo de noviembre, que estuvo por derribar a Piñera desde la calle, llevando a una situación de caos institucional total, que jugó un rol clave, o sea, el asesor principal, Barraza, jugó un rol clave en la Convención Constitucional para radicalizarla y para llevarla a lo que terminó siendo. Entonces, a mí la verdad es que eso también me desconcierta. Yo creo que hace falta ver por qué no hay una izquierda que tenga por qué la izquierda no puede proveer una visión, defender el Estado de Chile,
defender nuestras fronteras es fundamental. Es fundamental, y no solamente por la inmigración ilegal y todo el cuento, sino porque se está armando Perú. Perú acaba de comprar, digamos, aviones no de última generación, pero bastante mejores que los que tenían. Argentina está recuperando fuerza y son países que históricamente siempre han estado en tensión con nosotros. Y es como, no, si eso ya pasó, no va a volver a pasar, pasó hace mucho tiempo, etcétera, etcétera. De nuevo, esa falta de historia que Cavallo identifica muy bien. Entonces, no sé, yo no entiendo qué está pasando en la izquierda realmente. Estamos ya acercándonos a la hora, entonces está muy interesante la conversación, hay muchas aristas puestas arriba de la mesa, pero yo quería volver sobre una pregunta que hacía Felipe antes, para que cada uno tenga unos pocos minutos de cierre, 2-3 minutos de cierre, pero también para que volvamos a Venezuela, porque después de la lectura de esta revista y sobre todo pensando en en lo que conversábamos al comienzo, de que la democracia está o parece estar bajo amenazas por distintos lugares, una pregunta que surge es, bueno, ¿cuál es la salida que tiene Venezuela? Donde varios de los autores, de los entrevistados acá, son pesimistas en que parece no existir una salida, sobre todo en el escenario geopolítico actual, donde las tensiones se impiden que incluso en la elección del año pasado, que parecía el mejor momento de la oposición venezolana para poder derribar al régimen, incluso ahí el fraude a vista y paciencia de todo el mundo no pudiera ser el fin del régimen. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se enfrenta esta crisis venezolana en un contexto democrático, si es que ustedes le ven salida? Y que aprovechemos también de cerrar 2 o 3 minutos cada uno y podemos pasar a tomarnos una copa de vino. Isabel. Para pasar las penurias. Sí, no, en el corto plazo me parece que no hay, no se avisora una salida en Venezuela, y además la tragedia venezolana es cualquier salida, o sea, una cosa podría ser la caída de Maduro, pero después puede venir cualquier otra cosa, y cualquier reconstrucción además va a ser tan lenta y profunda que cuesta verlo, pero respecto a una de las cosas que dijo Pablo en algún momento, efectivamente yo creo que hay un ciclo global de crisis, ¿no? Y de conflicto y de confrontación. O sea, creo que estas derivas autoritarias están por distintos lados, ¿no? O sea, aquí la conversación se centró en Jara, pero evidentemente no es la única, ni tampoco que tiene socios no afuera que son claramente autoritarios. Entonces, no hay ni una coalición posible que uno pudiera decir, pongámonos de acuerdo y que pase algo, ¿no? No hay nadie que lidere esa coalición internacional, ya la época de la promoción democrática está un poquito lejos de los 90, entonces desde afuera es muy difícil ver ni siquiera mínimo acuerdo. Ya sabemos que las sanciones no han tenido efectos, pero no en la caída del régimen. Entonces cuesta ver una salida y creo que el contexto efectivamente ayuda en eso, ¿no? Venezuela fue tal vez pionero en o inaugura este ciclo, pero no sabemos cuánto va a durar este ciclo de un poco volviendo a las olas, ¿no? Que efectivamente que tiene características distintas. Yo no creo que volvamos a las épocas de los golpes militares, pero sí estamos en ese ciclo y con ejemplos de izquierda y de derecha y de crisis profunda que los regímenes regímenes democráticos no han logrado salvar, y una ciudadanía cada vez más impaciente, ¿no? Entonces, sí, no me atrevo a hacer ningún tipo de predicción, pero en el corto plazo me parece que es difícil que pase mucho en el caso de Venezuela. Felipe. Yo no puedo decirle a una dirigente vecinal de un campamento en Antofagasta que está tomado por el narco que se junte con el resto de los vecinos e intenten derrocar a la banda narco, pues los van a matar. Bueno, en Venezuela pasa lo mismo. No es una oposición política a un régimen político. Vuelvo a insistir, es un cartel delictual que tiene ni más ni menos que el poder del Estado.
En consecuencia, la organización social que se hizo en torno al plebiscito fue extremadamente valiente, porque no solo enfrentaba al poder político, sino al poder militar y al poder del crimen. Y eso es extremadamente complicado, muy, muy peligroso. Y por tanto yo no veo, por ahora, una salida razonable, digamos, a la situación que está viviendo Venezuela. Porque más allá de un grupo de héroes que han intentado, digamos, coordinar, digamos, a la oposición o liderar, a lo menos sacar la voz, cruzar la vereda del ostracismo y dar la cara para por lo menos motivar, digamos, que otros también lo hagan, han sido duramente aplastados ellos y sus familias. Y eso obviamente reduce las posibilidades no solo de acuerdos políticos, porque vuelvo a insistir, nosotros tenemos la lógica de decir, oye, ¿por qué no crean ellos una coalición, una concertación y se arman, digamos, para enfrentar, como lo hicieron acá en el último año de los 80? Es que es una realidad distinta. Es una realidad distinta, porque las armas que están utilizando, el control territorial que utilizan a través de los narcomilitares, a través del crimen organizado, es extremadamente peligroso. Porque el control territorial tiene por objetivo, en nuestros países, digamos, el crimen organizado, reemplazar al Estado. Allá son el Estado. Y eso es lo complejo. Entonces, yo aquí tengo un problema. ¿A dónde voy? Voy a la policía. Si hay un problema allá y vas a la policía es el problema. Entonces, ¿quién te defiende? Entonces, exigirle a ellos patente de héroe, digamos, para intentar derrocar un gobierno respecto del cual, o un cartel respecto del cual no hay muchas herramientas de defensa, es muy complejo. Entonces no veo mucha salida. Lo único que espero yo, por lo menos, es que en mi país quienes aspiren a gobernar tengan claridad de la necesidad de volver a la democracia institucional, de respetar las instituciones, de respetar los procesos y particularmente no hacer alianzas con aquellos que, en el nombre, comillas, de la democracia, violan los derechos humanos, se sienten con el derecho de limitar las libertades y, lo que es peor, digamos, incluso de cercenar los derechos fundamentales. Bueno, parece que la lluvia me hace mal, pero yo, en el fondo, lo que yo podría decir respecto a cómo se puede salir de un régimen como ese, obviamente lleva a otro debate que es más bien medieval, que es el del tiranicidio. O sea, que no está, en realidad, bueno, sí, tiene raíces anteriores. ¿Es legítimo o no terminar la vida de un tirano? Es una discusión muy interesante y las condiciones que se ponen en general en la literatura al respecto es que no haya otra opción, o sea, es una última ratio y también, y eso es muy importante, que las consecuencias que se sigan del tiranicidio no sean peor que el propio régimen. Digamos. Yo no creo que eso se cumpla en Venezuela hoy día. O sea, si a Maduro lo matan, va a aparecer el general Tapioca y se va a hacer cargo y también va a ser un títere de los narcos, de ese ejército bananero, etcétera, etcétera. O sea, no un Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que en todo caso habría hablado bien de los venezolanos que existiera un Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Venezuela, digamos. Un Frente Patriótico Simón Bolívar. Pero no existió. Ok. Porque claro, era y en algún minuto quizá habría funcionado, digamos, una salida de ese estilo. Hoy día claramente no, porque está corrupto todo. O sea, botar la cabeza de la tiranía no va a terminar la tiranía, ni el despelote. Entonces, lo que quedaba como alternativa es, ya que hay 8 millones de exiliados, muchos de ellos en edad de combatir, conformar un ejército fuera del territorio venezolano e invadir Venezuela, digamos. Que otra sería como la recuperación de Francia, digamos, de la Francia de Vichy, que estaba ocupada por franceses que eran colaboracionistas con los nazis, digamos, y que fue recuperada por una mezcla de franceses, un ejército de ocupación que era mezcla de franceses con fuerzas internacionales. Eso ya obviamente es algo de una proporción épica, digamos, que Latinoamérica no da. Al parecer, porque cuando estuvo, en el momento en que estaba Bolsonaro en Brasil y Duque en Colombia, se podría haber pensado en una operación de esa naturaleza, pero es carísimo, es un esfuerzo enorme y en verdad esto es como quien mató a Gaete, digamos,
¿quién se va a meter en una cuestión así por Venezuela? Esa es un poco la sensación que hay en el continente. A pesar de que las consecuencias del hundimiento de Venezuela han sido brutales para todo el continente también. Sin embargo, presentados ante una situación como esa, nadie se motiva demasiado. Digamos. No es como liberar Francia, al parecer. Esas son las dos alternativas que yo creo que quedarían. No, o sea, la vía como buscar lo que hizo la concertación en Chile, etcétera, etcétera. Digamos, la dictadura militar chilena no era como narco-bananera general Tapioca con los iraníes y los cubanos metidos, digamos. No funcionaba así y la estructura que esa misma dictadura creó permitió la transición, ¿cierto? Aquí no hay nada de eso. En Venezuela no existe nada de eso y por lo tanto solo queda la fuerza como mecanismo para derribar al régimen. Eso. Bueno, muchas gracias a los tres panelistas que nos acompañaron hoy. Les agradecemos sus presentaciones y el diálogo. Y bueno, los dejamos muy invitados a todos los que nos acompañan el día de hoy, si no lo han hecho, a comprar la revista, a suscribirse a ella también si la quieren recibir en sus casas semestralmente, y también a seguir atentos a nuestras redes sociales para los próximos eventos que tengamos. Así que muchas gracias y un aplauso para los panelistas.